Bueno, esta es la clase de Ciencias Naturales para los cursos de sexto a noveno del Instituto Técnico de Sistemas e Investigación. Entonces, vamos a empezar por ver cómo se hace una investigación científica, ¿sí? Dentro del entorno que nos toca de los seres vivos. Esto se basa en diferentes métodos de investigación, como el inductivo, como el método deductivo, el analítico, entre otros, ¿sí? Es como se hace ciencia prácticamente, o sea, con conciencia. Por eso el término conciencia significa eso, hacerlo con ciencia. Para hacer un estudio completo de los seres vivos, pues es importante tener en cuenta procesos así. ¿Quién tiene el micrófono abierto, perdón? ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Un momentico. Tenemos 4. Ok. Voy a silenciar todos los micrófonos, por favor. No abrirlos mientras estoy en la exposición, ¿vale? Hablábamos sobre cómo hacer investigación científica, y en la investigación científica también se tiene que tener, digamos, un punto de partida y un punto de finalización. La investigación científica tiene un carácter finalista. ¿Qué es un carácter finalista? De que se debe planear una investigación para al final, en la línea del tiempo, en un futuro, tener un objetivo o una meta establecida que queremos lograr. Pongamos el ejemplo de lo que está viviendo actualmente el mundo, esa coyuntura del COVID-19, de la pandemia, del contagio del virus del COVID-19. Entonces, la investigación científica está básicamente encaminada o direccionada a encontrar la solución o a encontrar la vacuna que ayude a aliviar todos estos males, tanto en salud como económicos, que está viviendo el mundo. Entonces hay un punto de partida que fue la generación del virus, y hay un punto en un futuro que es por ahora incierto, pero que se está planeando, y que se está planeando con estos términos que son el inductivo, el deductivo, el analítico, entre otros, todos métodos de investigación que al final van a dar el resultado del objetivo final y de la meta, que es conseguir una vacuna para hacer la cura del virus del COVID-19. Además, pues estos métodos sirven para entender los fenómenos de la naturaleza y la forma como el ser humano puede transformarla. Lo ideal es, en los anteriores procesos, que se siga un curso lineal, como les estaba diciendo, que haya una línea en el tiempo, que tenga un inicio y que tenga un final feliz. Entonces, tenemos acá una gráfica que nos esquematiza prácticamente lo que estamos hablando. Aquí está la ciencia, que es el conjunto de conocimientos adquiridos a través de los procesos de investigación, ¿sí? Y por medio de la tecnología y del conjunto de habilidades y técnicas, se empieza a procesar de tal manera que al final del ejercicio se llega a la meta requerida, que es, en este caso, si tenemos el ejemplo de lo que está viviendo el mundo actualmente, pues sería la consecución de la vacuna contra el COVID-19. Entonces, a menudo nosotros observamos fenómenos naturales o situaciones a nuestro alrededor, acerca de los cuales nos formulamos, como en este caso, el cómo, el cuándo y el por qué, ¿sí? O sea, dónde se originó, cómo o qué hay que hacer para investigar. Fíjese que aquí hay mucho de planeación, ¿sí? Y de buscar estrategias para lograr una meta. De eso se trata el método científico. Pues la ciencia está asociada al deseo del ser humano de no hacer y de no conocer. O sea, cuando se aparecen situaciones en el mundo
desconocidas o necesidades, es cuando se empieza a aplicar el método científico de saber hacer y de conocer algo que hasta el momento estaba en desconocimiento total. Y por medio de procesos y métodos investigativos y sobre todo el intelecto, llegar a estos métodos, a llegar a estas metas, que nos ha hecho evolucionar con el tiempo. ¿Sí? Las crisis del ser humano a través de los siglos ha generado que el pensamiento científico y que el saber científico haya ido evolucionando hasta nuestros días en el siglo XXI. Cada vez que en el mundo se genera una crisis, como cuando en aquellas épocas prehistóricas cayó el bendito asteroide que acabó con todos los dinosaurios, acabó con casi toda la vida existente en el planeta, los que supervivieron, los que allí quedaron, gente de las cavernas, gente prehistórica, tuvo que evolucionar y empezar a manejar cosas que no manejaban hasta entonces, como el fuego, como la piedra, como idearse la rueda, y así fue el mundo evolucionando. Cada vez que hubo una crisis, cada vez que hubo una guerra mundial, por ejemplo, las dos grandes guerras que ha habido en estos tres últimos siglos, en los dos últimos siglos, es lo que ha generado más evolución. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Gran Guerra, como se llamó la Primera Guerra Mundial, generó un sinnúmero de inventos que generaron el método científico, algunos muy importantes, algunos no tan trascendentales, pero que para la vida cotidiana del ser humano hoy día no podríamos vivir sin ellos. Entonces, cada vez que hay, y es lo irónico que tiene este universo, que tiene la existencia del ser humano, y es que cuando más se hace daño al ser humano, el mismo ser humano al ser humano, es cuando más evoluciona desde el punto de vista tecnológico y desde el punto de vista de la ciencia. El ser humano pues siempre ha mantenido una relación estrecha con el mundo que lo rodea, lo que ha ido conociendo poco a poco, y a medida de que vive ha ido interactuando precisamente con este mundo. Hay un tema muy importante que conlleva, después de saber o de haber hablado sobre el método científico, es la unidad básica de la vida. ¿Cuál es la unidad básica de la vida? Si usted le pregunta a diferentes personas la unidad básica de la vida, pues le van a dar diferentes respuestas. Eso es como poner a 5 abogados a dar una definición sobre un caso, y usted tiene 5 abogados y 6 respuestas. La unidad básica de la vida, si usted le pregunta a un compositor de canciones, lo más seguro es que le va a decir que la unidad básica de la vida es el amor. Pero si le pregunta a un científico, la unidad básica de la vida, pues es la célula. La célula es la parte más pequeña que tienen los organismos y que está totalmente compacta. Todos los organismos que existen en la Tierra poseen estructuras que les permiten realizar sus funciones vitales, como alimentarse, como respirar, del medio donde se encuentra, entre otras. Estas estructuras conforman las unidades básicas de los seres vivos. Entonces aquí tenemos un esquema de cómo la célula es la unidad fundamental para la vida. La célula es la unidad estructural y funcional de los seres vivos. Sus estructuras básicas son la membrana celular, el citoplasma, el núcleo, y cumplen funciones. Pues la membrana celular cumple función de protección y transporte, el citoplasma, la función de contiene los organelos, y el núcleo coordina las funciones celulares. Entonces, tenemos la membrana celular, el citoplasma y el núcleo, que cumplen las funciones de protección y transporte. Contiene el citoplasma los organelos celulares, y el núcleo cumple las funciones de coordinación celular.
toda la actividad celular está coordinada directamente por el núcleo de la célula. Entonces, después de haber empezado con el método científico y ver cómo siglo tras siglo el hombre ha tenido que ir evolucionando en el pensamiento intelectual, en el pensamiento filosófico y científico, y de esa manera ha ido evolucionando desde el punto de vista tecnológico y social, tenemos que saber que para todas estas cosas, lo más importante de la vida, y sobre todo en este momento que vivimos esta coyuntura por un enemigo tan imperceptible y tan microscópico como el que tenemos, pues la unidad básica de la vida es la célula. Entonces, ¿cómo podemos nosotros revisar esta unidad básica que tienen los organismos, los tejidos, la composición de cada órgano en este universo? Hay un equipo con el cual nosotros podemos llegarle a este universo microscópico, que como su nombre lo indica, es el microscopio. Me imagino que muchos han visto un microscopio, ya sea, como dice Piero, en las películas o en el cine americano, o en su vida diaria. ¿Pero qué es el microscopio? El microscopio básicamente es un instrumento que permite observar objetos que son demasiado pequeños, o sea, objetos que no son perceptibles a simple vista por el ojo humano, ¿sí? Y que son tan importantes en nuestra vida diaria. El microscopio, como su término lo indica, por un lado el micro, que es un equivalente a pequeño, y escopio, que significa observar. Entonces es la suma, se refiere a la observación de pequeñas cosas que normalmente el ser humano no puede observar a simple vista. El microscopio es un instrumento óptico, es un arreglo de óptica de diferentes tipos de aumento que hace posible el análisis de partículas. Pero ustedes dirán, ¿pero quién inventó este microscopio? El microscopio fue inventado por Zacharias Janssen en el año 1590. Fíjense que tuvieron que pasar 1590 años, digamos, en nuestro calendario, en el antes y después de Cristo, 1590 años después de Cristo, ¿sí? Con otro tanto antes de Cristo, para que el hombre evolucionara y descubriera una máquina para poder observar ese universo paralelo que tenemos en todas y cada una de las situaciones en este mundo, que es ese mundo microscópico. Entonces, es en el año 1590, y el descubrimiento de este instrumento fue tan importante principalmente por sus aportes a la investigación médica. Así fue que nació. En 1665 apareció la investigación realizada por William Harvey sobre la circulación sanguínea al analizar los capilares sanguíneos, y en 1667 Marcello Malpighi, biólogo italiano, fue el primer investigador en estudiar los tejidos de los seres vivos por medio de el microscopio. Este microscopio, para los que no lo conocen, tiene sus partes, ¿no? El microscopio, aquí lo vemos. Este es un microscopio tipo de los que existen en los laboratorios microbiológicos, en los laboratorios bacteriológicos, y se compone, ahí están sus partes, el ocular, el tubo, el cuerpo del tubo, el tornillo macrométrico, el tornillo micrométrico, el revólver, el objetivo, el diafragma, la fuente de iluminación, la platina y la base. Estas son las partes principales de un microscopio. Ahí viene el arreglo. En el revólver están los diferentes objetivos, que es donde se tienen los diferentes aumentos
para revisar los diferentes tamaños de de ese universo microscópico que se escapa a la visión humana. Entonces, allí tienen un microscopio tipo, ¿sí? Uno de los más sencillos, con sus partes. Básicamente, todos los microscopios se parecen, lo único es que son unos más evolucionados que otros, ¿sí? Pero es estándar, más o menos, las partes que tiene el microscopio. Entonces, vamos a revisar los tipos de microscopios que a partir de ese año 1500 y tantos, desde que lo inventó este señor, recordemos el nombre, Zacharias Janssen, en el año 1590, nos recordaba qué tan 1500 era, 1590, desde allí, desde ese 1590, como les decía, con base en la investigación científica, con base en un inicio que para este caso del microscopio fue en 1590, se empezaron a desarrollar cualquier cantidad de tipos de microscopios. Y aquí les voy a dar una lista que a priori a mí me parecen los más, digamos, famosos o los más importantes, ¿sí? Tenemos el microscopio electrónico de barrido. Cada uno de estos microscopios tiene una función, aun cuando la función parecería que todos son para lo mismo, tienen funciones totalmente diferentes o son hechos específicamente para algo específico en ese mundo microscópico. Microscopio electrónico de barrido, el microscopio óptico, el microscopio simple, que era el que veíamos allí en la imagen, el microscopio compuesto, el microscopio de luz ultravioleta, el microscopio de luz de fluorescencia, el microscopio petrográfico, el microscopio en campo oscuro, el microscopio de contraste de fase, el microscopio de luz polarizada, el microscopio confocal, el electrónico de transmisión, de iones en campo, de sonda de barrido, de efecto de túnel y de fuerza atómica. Como ven, hay cualquier cantidad de microscopios para todo tipo de investigación en ese mundo paralelo microscópico que existe en todo el mundo, en todo el universo. Viendo el microscopio, entonces, y habiendo hablado de la célula, habiendo hecho una introducción a la célula, de que es la unidad básica de la vida, vamos a adentrarnos en la teoría celular. Nos quedan en estos momentos, son las 48, nos quedan 10 minutos para finalizar el primer ciclo. Tan pronto termine esos 10 minutos, nos vamos a desconectar y nos vamos a volver a conectar inmediatamente para seguir con la clase. La teoría celular. Esta teoría fue formulada por los alemanes Matthias Schleiden, botánico, fíjate, era un botánico, y Theodoro Schwann, zoólogo, entre el año 1838 y el año 1839. Fíjate que del 1590 al año 1838 tuvieron que pasar casi 300 años para que el invento del microscopio empezara a generar ciencia que quedara en la historia. La teoría celular puede expresarse en 3 principios fundamentales entonces. El principio anatómico o unidad estructural, el principio o unidad funcional y el principio genético o unidad de origen, o sea, es por estructura, por su funcionamiento o por su origen, son como los científicos, por medio del microscopio, analizaron las teorías celulares, o sea, analizaron la unidad básica de la vida, que es la célula. Entonces, si es por la estructura, todos los seres vivos están constituidos por células, desde los organismos más pequeños, formados por una sola célula, o sea, organismos unicelulares, ¿sí? O sea, las células al agruparse forman tejidos u órganos. Y hay organismos tan pequeños
que están compuestos por una sola célula, y a ellos se les llama organismos unicelulares. Hasta los más grandes, formados por muchas células, que son los organismos pluricelulares, como indica su nombre. Si es por el principio de su funcionalidad, entonces las actividades de un organismo son el resultado de las funciones individuales que desempeñan las células que lo integran. Las células realizan funciones vitales de relación, respiración, nutrición, reproducción, entre otras. Si ustedes se dan cuenta, las funciones de una célula son las mismas, en síntesis, las mismas funciones que realiza un organismo pluricelular como el de un ser humano. O sea, cada uno de nosotros, ¿sí?, respira, se nutre y se reproduce, entre otras funciones. Fíjese la relación de un organismo unicelular a un organismo pluricelular. Y fíjese lo interesante que es el universo y lo interesante que es la vida o la naturaleza misma, la sabia que es, cómo una sola célula tiene funciones de respiración, nutrición y reproducción, y un organismo como el ser humano, o sea, un ser vivo como el ser humano, que está lleno de células, es infinitas, millones, trillones, una cantidad bastante inmensa de células coordinadas entre sí para cumplir las mismas funciones que cumpliría si fuera una sola célula, que son, entre otras, respirar, nutrirse y reproducirse. Y la teoría desde el punto de vista de su origen, entonces pues toda célula proviene, entre otras, proviene de otra u otras semejantes a ella, es decir, la célula es la unidad de origen de los seres vivos. Por ejemplo, un ser humano, un animal o una planta se forman a partir del desarrollo de un nuevo cigoto. Ya más adelante vamos a ver qué es cigoto, ¿sí? Pero básicamente, si lo vemos desde el punto de vista genético o de su origen, entonces cada célula se puede reproducir por sí misma, como en una especie, hablándolo en términos coloquiales, como una especie de clonación, ¿sí? De clonación, y se puede reproducir para formar más células, así como los seres vivos, los animales y los seres humanos nos reproducimos y se generan más seres vivos a nuestra imagen y semejanza, como bíblicamente dicen que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Pues a su imagen y semejanza el hombre se reproduce. ¿Cómo se reproducen las células? Por diferentes tipos de reproducción. Las teorías celulares. Decíamos entonces que había tres principios básicos sobre las teorías celulares, que era la unidad estructural, la funcional y la de origen. Hablábamos también de que por estructura pueden ser unicelulares, organismos pluricelulares, que por funcionalidad tienen respiración, nutrición y reproducción, y que por la unidad de origen podría ser por huevo o cigoto, en fin, esos son temas que vamos a ver posteriormente. Pero ¿a dónde quiero llegar? A pesar de la gran diversidad de formas y tamaños de las células, hay rasgos que son comunes a la gran mayoría de ellas. Así, por ejemplo, se sabe que su estructura básica está representada por una membrana plasmática o celular, el citoplasma y el núcleo. Estas son las partes fundamentales de la célula. Entonces, la membrana plasmática o celular es una delgada y fina capa formada por lípidos y proteínas que envuelven a la célula. Es el recubrimiento básicamente de la célula. Además de servir de protección, recuerde que mirábamos que la función aquí en el esquema que teníamos en el esquema que teníamos por acá, aquí exactamente, la célula en su membrana celular cumple la función de protección. Aquí. La membrana celular cumple la función de protección, el citoplasma
contiene los organelos celulares, o sea, todos los aparaticos, para hablarlo de ese término, en términos coloquiales, todos los aparaticos y organitos que tiene la célula por dentro, ¿sí? Y el núcleo que se encarga de coordinar todas estas situaciones de la célula. Entonces, la célula, ya le voy a mostrar esta señora célula, ¿sí? Esta señora célula. Esta es una célula. La parte externa es la membrana celular, ¿sí? La membrana celular, como se observa en el dibujo, este es una célula. Ahora la vamos a ver todas en sus partes. Aquí lo que dice, observa el dibujo de la célula. Deberíamos normalmente dibujarlo y colocarlo en las partes, pero eso no lo vamos a hacer nosotros, ¿sí? Es una delgada y fina capa formada por lípidos y proteínas que envuelve a la célula, ¿sí? Por aquí hay una célula con sus partes. Esta es otro tipo de célula. Como pueden ver, la membrana plasmática, el núcleo de la célula, aquí está el núcleo. Todos estos organelos y dispositivos, por decirlo así, son los que se encuentran dentro del citoplasma, ¿sí? Dentro del citoplasma. Después veremos con más atención todos y cada uno de las partes de la célula. La célula está compuesta, como decíamos, por su núcleo, ¿sí? El núcleo de la célula, ustedes recordarán en el esquema anterior, decía que era el que encargaba de coordinar todas las funciones celulares. O sea, si vamos a extrapolar y vamos a proyectarnos desde una célula, desde un organismo unicelular hasta un ser humano, lo que tenemos allí es toda una relación de interconectividad y de comunicación de núcleo en núcleo, de célula en célula, para que el organismo o para que el ser viviente camine, respire, se reproduzca y haga todas las funciones que puede hacer por medio de esta interconexión eléctrica, que es la interconexión celular. Entonces el núcleo, con todos los eucariotes, los animales tienen células con un núcleo bien definido en el cual se alberga todo su material genético y se cumplen roles claves en la reproducción celular. El núcleo está envuelto en una membrana nuclear y rodeado de nucleoplasma, lo cual permite el intercambio con el citoplasma, ¿sí? Está muy claro. La membrana plasmática, la membrana del núcleo, el núcleo, ¿sí? Cuando estén revisando la guía, estén muy pendientes de todos y cada uno de las flechitas allí que indican todos y cada uno de los organelos que están dentro del citoplasma en la célula. La membrana plasmática, estábamos revisando la membrana plasmática selectiva que recubre la célula y distingue su adentro de su afuera, permitiendo el ingreso de sustancias deseadas y la salida de desecho metabólico. O sea, fíjense que la membrana plasmática cumple una función de filtro. La membrana se hace permeable o impermeable dependiendo de si le sirve o no le sirve la información que va a ingresar a la célula. El citoplasma, en el interior de la célula, donde se hallan el núcleo y los orgánulos celulares, es una sustancia coloidal muy fina y granulosa en donde muchos procesos metabólicos tienen su lugar. Uno de los organelos tal vez más importantes de la célula, el organelo más importante de la célula es las mitocondrias, las plantas energéticas de la célula encargadas de la síntesis del ATP, molécula de energía química, a partir de los nutrientes celulares. A esto se le conoce como respiración celular. Fíjense que las mitocondrias son las encargadas básicamente de generar la energía celular, ¿sí? Son las encargadas de sintetizar el ATP, el adenosintrifosfato,
y a partir de los nutrientes celulares hacer o realizar la respiración celular. También hay otros organelos que se llaman lisosomas, que son los encargados de degradar. Son los encargados de degradar el material que ingresa a la célula o producido dentro de ella. Estos organelos encargados de la digestión celular son creados por el aparato de Golgi. Entonces, lo que vemos es que los lisosomas son los encargados de básicamente la digestión celular, de ingresar a la célula o lo producido dentro de ellas, excretarlo. Dice que los lisosomas se producen en el aparato de Golgi, pero el aparato de Golgi, que es común para células animales y vegetales, ya, ahí está la primera división celular de células animales y células vegetales. Se trata de una serie de membranas dentro de la célula que sirven como canal de transporte de proteínas y otras sustancias mediante un sistema de vesículas hacia adentro y hacia afuera del citoplasma. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen. Está la célula, está la membrana celular que recubre la célula, ¿sí? Luego viene el citoplasma. Dentro del citoplasma se encuentra el núcleo y los demás organelos, como los lisosomas, como el aparato de Golgi, como las mitocondrias, ¿sí? Donde se cumplen todas las funciones de la célula coordinadas directamente por los impulsos eléctricos que vienen desde el núcleo. El retículo endoplasmático, una serie de túbulos, de tubitos y sacos aplanados interconectados entre sí, compuestos por ácidos grasos, se divide en dos dominios con funciones diferentes. El retículo endoplasmático rugoso, que está cubierto de ribosomas en los que se produce la síntesis de las proteínas, y el retículo endoplasmático liso, vital en la síntesis de los lípidos. Entonces el rugoso está sintetizando proteínas, mientras que el liso está sintetizando lípidos, así como en la absorción y liberación del calcio de la célula. Están también los centriolos, que es un orgánulo cilíndrico conformado por 3 tripletes de microtúbulos, parte de citoesqueleto, armazón celular y ubicado en el citoplasma, en una región llamada diplosoma. Estos conductos tienen un rol importante en el transporte de los orgánulos de la célula. Y la cromatina, para terminar, se llama así al conjunto de ADN, proteína, histonas y no histonas que se hallan en el núcleo celular y componen el material genético de la célula. Entonces la cromatina se llama al conjunto de ADN, proteínas, histonas y no histonas que se hallan en el núcleo celular y componen el material genético de la célula. Sus unidades básicas de información son los nucleosomas. Y recuerden que les hablaba sobre diferencias entre la célula animal y la célula vegetal. Esta es una célula vegetal. Ya veíamos por acá una célula animal. Miren, desde el punto de vista gráfico la diferencia. Esta es una célula vegetal. La diferencia entre la célula animal y la célula vegetal puede resumirse en unos puntos claves, que son la pared celular, el tamaño y los cloroplastos. En cuanto a la pared celular, las células vegetales y los hongos presentan una pared celular rígida que limita su crecimiento, pero las hace más compactas. Esta pared se encuentra fuera de la membrana plasmática y se compone de celulosa vegetal o quitina en los hongos. En las células animales no se presenta. O sea, esa es una de las grandes diferencias entre la célula animal y la célula vegetal, la pared celular. En cuanto al tamaño, las células animales son más pequeñas que las vegetales, quizás porque no presentan una vacuola central llena de líquido, sino pequeñas, numerosas vacuolas en su citoplasma. Entonces, desde el punto de vista del tamaño, las células animales son más pequeñas que las células vegetales. Y desde el punto de vista de los cloroplastos, ya que las plantas hacen fotosíntesis
Sus células tienen cloroplastos, organelos en los que se aloja la clorofila, indispensable para obtener la energía de la luz solar. Las células animales, por ende, carecen de dichos orgánulos y tienen en su lugar lo necesario para la oxidación de glucosa, que es la respiración. Entonces, eso desde el punto de vista de la célula. Entonces vimos que la unidad básica de la vida es la célula, vimos que hay células animales y células vegetales, vimos que las células, su función, sea un organismo unicelular o un organismo pluricelular, básicamente las funciones son similares de respiración, reproducción, ¿sí? Todo coordinado por los núcleos. En este caso, las señales eléctricas que envían de una a otra célula, de núcleo a núcleo, para que, en este caso, el ser humano o el ser vivo cumpla sus funciones idénticas a las de un organismo unicelular, que es respirar, nutrirse y reproducirse. Bueno, vamos a dejar por ahí lo que tiene que ver con los seres vivos y vamos a adentrarnos un poco más en el entorno físico-químico. Con vista en todo lo que hemos visto de las células y del método científico, vamos a preguntarnos qué es la materia y cuáles son los estados de la materia. Entonces, ahí tengo una pequeña gráfica de los estados de la materia que ustedes deben de haber escuchado desde pequeños. El estado sólido, el estado líquido, el estado gaseoso y el estado plasmático. ¿Pero qué es la materia? Dicen por ahí desde hace muchos siglos que la materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Eso es una definición filosófica que viene por allá desde nuestros ancestros en Grecia, ¿sí? De los Platones, los Sócrates, los Aristóteles. Y decían ellos que la materia es todo aquello que tiene masa y que ocupa un lugar en el espacio. La materia está formada, como sabemos, por partículas muy pequeñas. Fíjense la correlación entre un tema y otro. Empezamos hablando de nuestro universo, empezamos hablando en la clase de hoy del método científico y cómo el hombre fue evolucionando desde el punto de vista científico, cómo llegó en algún momento de 1590 a generar el descubrimiento o la construcción de un aparato llamado microscopio para poder mirar ese universo paralelo que existe en nuestro mundo y que es tan pequeño que el ojo humano no lo puede ver. Entonces se generó el microscopio y a partir de ahí entonces llegamos a saber que esa materia, que es una masa que ocupa un lugar en el espacio, está formada por partículas muy pequeñas. La intensidad de las fuerzas de cohesión entre las partículas que constituyen un sistema material determina su estado de agregación. Entonces ahí es donde aparecen los estados sólido, líquido, gaseoso y plasmático. Seguramente pues se han escuchado de estas tres formas de agregación, sólido, líquido y gaseoso. Sin embargo, existe la cuarta, que es el estado denominado plasma, y un quinto estado, el condensado de Bose-Einstein. Dadas las condiciones existentes en la superficie terrestre, solo algunas sustancias pueden hallarse en modo natural entre los estados. Tal es el caso del agua. La mayoría de sustancias que se encuentran en un estado concreto, así los metales o las sustancias que constituyen los minerales, se encuentran en estado sólido y el oxígeno o el CO2 en estado gaseoso. Entonces, empecemos con los sólidos. En los sólidos las partículas están unidas por fuerza de atracción muy grande, por lo que se mantienen fijas en su lugar y solo vibran unas al lado de otras. Las partículas, que a su vez están compuestas de células, ¿sí? Material animal o material vegetal, y están compuestas de átomos, que ya lo estaremos viendo más adelante. Las propiedades de los estados sólidos, las propiedades de los sólidos tienen forma y volumen constantes,
se caracterizan por la rigidez y regularidad de sus estructuras. No se pueden comprimir, pues no es posible reducir su volumen presionándolos. Se dilatan, aumentan su volumen cuando se calientan y se contraen, disminuyen su volumen cuando se enfrían. Eso es lo que pasa con los sólidos o con la materia que está en estado sólido. Cuando la materia está en líquido, las partículas están unidas, pero las fuerzas de atracción son más débiles que en los sólidos, de modo que las partículas se mueven y chocan entre sí, vibrando y deslizándose unas sobre otras. ¿Qué propiedades tienen los líquidos? No tienen forma fija, pero sí de volumen. La variabilidad de forma y el presentar unas propiedades muy específicas son características de los líquidos. Los líquidos adoptan la forma del recipiente que los contenga, fluyen o se escurren con mucha facilidad si no están contenidos en un recipiente, por eso, al igual que los gases, se les denomina fluidos. Se dilatan y se contraen como los sólidos. Y los gases, en los gases las fuerzas de atracción son casi inexistentes. Son casi inexistentes, por lo que las partículas están muy separadas una de otra y se mueven rápidamente en cualquier dirección, trasladándose incluso a largas distancias. Entonces las propiedades de los gases no tienen forma ni volumen fijos. Ahí vienen las grandes diferencias. En ellos es muy característica la gran variación del volumen que experimentan al cambiar las condiciones de temperatura y presión. El gas adopta el tamaño y forma del lugar que ocupa y ocupa todo el espacio dentro del recipiente que lo contiene. Se puede comprimir con facilidad, reduciendo su volumen, se difunden y se tienden a mezclar con otras sustancias gaseosas, líquidas e incluso sólidas, y se dilatan y contraen con los sólidos y los líquidos. Estas son las propiedades de los gases. Existe el cuarto estado, que es el estado del plasma, que se forma bajo temperaturas y presiones extremadamente altas, haciendo que los impactos entre los electrones sean muy violentos. El plasma es así una mezcla de núcleos positivos. Es una mezcla de núcleos positivos. Espera un momentico que me están escribiendo acá. Los núcleos positivos. Es una mezcla de núcleos positivos y electrones libres que tienen la capacidad de conducir electricidad. Esos son básicamente los 4 estados de la materia. Entonces, ya vimos la unidad básica de la vida, que es la célula. Vimos el método científico, por lo cual se ha ido evolucionando el mundo constantemente desde siglos pretéritos, pasando por el nacimiento de Jesús, para el antes y el después de Cristo, llegando a 1590 cuando se inventó el microscopio y pasando por el 1800 donde se generaron las teorías celulares. Además vimos las diferencias que existen entre las células, célula animal, célula vegetal. Vimos también las funciones de cada uno de los organelos que están dentro del citoplasma en la célula, tanto animal como vegetal, ¿sí? Y de allí pasamos a la materia. Revisamos que esa definición de materia que se originó en aquellos siglos de los filósofos griegos como Aristóteles, Platón, Sócrates, de que materia es toda masa que ocupa un lugar en el espacio. Esa masa, posteriormente, utilizando la ciencia y las capacidades de mirar ese universo microscópico, nos dimos cuenta de que, o el hombre se dio cuenta de que
de que me estaban escribiendo que si la clase... el hombre se dio cuenta de que esa materia estaba compuesta por partículas minúsculas que está compuesta por infinidad de cantidad de átomos y que tiene principalmente 4 estados, que son el estado sólido, el estado líquido, el estado gaseoso y el estado plasmático, que también ya los vimos. Hay una parte de la clase de hoy que voy a dejar que ustedes la estudien por su cuenta, que es la parte de qué es la ecología. Es una sección que es muy interesante hoy en día porque no toda la gente en este mundo y en especial en esta ciudad tiene esa cultura ecológica de cuidar básicamente nuestro planeta. En esta situación coyuntural en la que nos encontramos del COVID-19 y a partir de que todo el mundo quedó confinado en sus casas haciendo la cuarentena, no sé si ustedes han visto por la televisión o los que normalmente entran a YouTube, cómo las playas, los mares, los ríos, todas estas regalos de la naturaleza se han visto favorecidos, así como nosotros nos hemos visto confinados para cuidarnos en lo que tiene que ver con el COVID-19 y la propagación del virus. La naturaleza está feliz porque el hombre no la está afectando. Las playas y las bahías de Cartagena y de Santa Marta volvieron a tener esos mares cristalinos transparentes de color azul que hace muchos años no se veían. Lo mismo en los ríos, también volvieron a crecer sus cauces donde no hay obviamente sequía, donde no hay un verano fuerte, pero más que devolver sus cauces, devolvió su color natural de esa agua cristalina, de donde los peces se ven desde los puentes. ¿Para qué les digo todo esto? Les digo todo esto para que este punto, que es el punto ecológico del tema de hoy, ¿sí?, lo van a estudiar ustedes y me van a hacer un resumen en una pequeña hoja. Me van a enviar a mi WhatsApp personal, ¿sí? Van a enviarme una composición de cada uno de ustedes sobre lo que ustedes hacen diariamente por cuidar el planeta. Y si no lo hacen y si no lo están haciendo, ¿qué piensan que están haciendo mal y cómo deberían cuidar el planeta desde el punto de vista ecológico? ¿Sí? Entonces, por hoy vamos a dejar así. No los quiero molestar más con otra conexión, porque es el tema que les estoy diciendo de la parte ecológica y nos tocaría esperar de todas maneras que se codificara el video que estamos grabando y entonces nos vamos a demorar muchísimo más. Cualquier cosa, cualquier duda que tengan, ya Isamar les envió la evaluación sobre el tema. No estoy seguro cuál es el plazo máximo para entregar la evaluación, pero les agradecería que me la enviaran no al grupo que fue creado sino directamente al WhatsApp particular mío, ¿sí? Porque algunas personas en otros grupos esperan a que alguien coloque la evaluación en el grupo y básicamente lo que hacen es un copie y pegue nuevamente. Entonces hay que ser un poco sensatos, colocar la evaluación en mi WhatsApp, en el WhatsApp particular, y con él entonces me hacen llegar la composición de lo del tema ecológico. Entonces por hoy hemos terminado y cualquier cosa, cualquier duda que tengan, a mi WhatsApp. Bueno, muchísimas gracias. Hasta aquí la clase de hoy.